Vamos a adorarle al Señor, hermano. Un momento, levante sus manos ahí. Vamos a entrar en el tiempo de búsqueda del Señor, de palabra. Amado Dios, en esta mañana dedicamos nuestras vidas a ti, Señor. Solamente tú, Señor, puedes darnos esa paz, esa palabra fresca, Señor. Esa palabra, amado Dios, que viene de tu trono, Padre. Te adoramos en esta mañana, te exaltamos, bendecimos tu nombre, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos victoria. Declaramos cielos abiertos, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor Dios mío, por este día. Gracias por tu gran amor y misericordia. Muévete, Señor, en medio de nosotros. Tu palabra dice, amado Dios, cuando estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias te doy toda gloria y toda honra, toda alabanza y toda adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tomemos asiento, amados hermanos. Amén. Denle fuertes palmas al Rey de Gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, hoy tengo el privilegio, ¿no?, de poder dar la palabra. Es un privilegio, hermanos. Me encargó nuestro pastor Wilmer Correa para poder dar la palabra de Dios. Y bueno, si Dios habla, hermano, obedezcamos. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy, hermano, vamos a dar esta hermosa palabra. Quiero que presten mucha atención, hermano, a lo que Dios va a hablar. Así que cada palabra que viene de parte de Dios es, hermano, es un rema de parte de Dios para usted y para mí, hermano, para poder atesorarlo y también para poderlo ponerlo en práctica, hermano. Amén. Así que el tema de hoy es la fe que rompe barreras, hermano. Amén. Así que, ¿cuántos tienen fe aquí? Amén, gloria a Dios. Así que la fe, hermano, es la que va a romper toda barrera en nuestras vidas, hermano. Amén. La fe es la que va a romper toda estructura, todo obstáculo, toda circunstancia en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6 dice la palabra de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hermano. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el 6 que dice, amada iglesia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Bendito sea el Señor. Padre, en este día, Señor, declaro, Señor, tu palabra, que sea, Señor de Dios, como martillo, Señor, golpeando, Padre amado, aún toda dureza de corazón, Señor, y sean sensibles a tu palabra, amado Dios. Que tu palabra pueda fluir como ríos de agua viva en esta mañana, Señor. Habla, Dios mío, instrúyenos, Dios mío, exhórtanos, levántanos, Padre, fortalécenos en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Es por eso, amados hermanos, que cuando hablamos de fe, hablamos, amada iglesia, del que nosotros tenemos que creerle al Señor, hermano. Nosotros tenemos que aprender a vivir y caminar en este caminar cristiano, hermano, andando por fe. La fe, hermano, si nos vamos en Génesis, hermano, cuando nos vamos a Génesis, cuando Dios crea al hombre, hermano, cuando Dios crea al hombre, Dios nunca pensó en una separación, hermano. Cuando Dios crea al hombre en Génesis, Dios lo creó para que el hombre o la creación viva cerca a Dios, para que nunca el hombre se aparte del Señor, porque dice la palabra de Dios que Dios se paseaba por el huerto, hermano, y Adán estaba de ahí con Dios. Adán pudo experimentar, hermano, la presencia de Dios, el hablar con Dios, pudo experimentar el deleitarse en Dios, hermano. Así que el plan original de Dios era de que su creación esté con Él. Pero ¿qué pasó, amada iglesia? Pasó que cuando Adán estaba con Dios, cuando Adán estaba lleno de la presencia del Señor, la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios hizo algo tan hermoso en la creación, hermano. Dios hizo algo tan hermoso con cada uno de nosotros, que la voluntad de Dios era que el hombre viva siempre con Dios y nunca muera. Porque en el huerto de Edén, Adán no era para que muera. Adán no era para que esté aquejado por enfermedades. Pero pasó algo, amada iglesia. Pasó que Adán pecó en contra de Dios. Y el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado hace una separación entre Dios y el hombre, hermano. El pecado hace que el hombre se vuelva duro su corazón. Y cuando Adán estaba allá, iglesia, cuando Adán estaba en la presencia del Señor, estaba hablando con el Señor, pero cuando peca se hace una barrera, hermano, una línea de separación. Y ahí es cuando la Biblia dice que el pecado entró por un hombre y así por el hombre para toda la humanidad. Entonces, desde ahí el hombre empieza, hermano, a activar lo que es la fe. ¿Por qué? Porque Adán no necesitaba tener fe en ese momento, porque Adán no estaba viendo a Dios. Adán no necesitaba, hermano, verlo, no necesitaba creer, porque lo estaba, hermano, escuchando a Dios. No necesitaba activar la fe. Pero ahora, cuando el hombre peca, cuando el hombre se separa de Dios, cuando el hombre se burla de Dios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí donde se hace una línea de separación, una barrera, y ahí es donde el hombre empieza a activar la fe. Ahí donde el hombre empieza, amada iglesia, a primero creerle a Dios, porque nosotros, ¿cuántos de ustedes no hemos visto a Dios? Ni uno, pero sabe que Dios existe.
sabe que Dios está con nosotros, sabe que en el momento de dificultad, de prueba, circunstancia, Dios está en el asunto. Entonces, eso es fe, hermanos. Pero Adán no necesitaba eso antes, porque Dios dice que se paseaba en el huerto y conversaba con Adán. Pero cuando peca, ¿qué hace Dios? Lo separa del huerto de Edén. Lo separa. El pecado, iglesia, separa al hombre de Dios. El pecado hoy en día, hermanos, está llevando adeptos al infierno, hermanos. El pecado hoy en día está llevando a que la iglesia se duerma. El pecado está llevando hoy en día a que la iglesia viva en su conformismo, viva en sus deleites, sus placeres. Pero ahí donde la iglesia tiene que activar la fe, hermano, ahí donde la iglesia tiene que activarse en una fe, y esa fe va a romper esa barrera, esa fe va a romper esa circunstancia. Es por eso que cuando el hombre empieza a creerle a Dios, hermano, la Biblia dice que Dios se agrada de eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Sin fe, si no le creemos a Dios, hermano, va a ser imposible agradarlo. Por más que usted venga a la iglesia, por más que usted le alabe al Señor, por más, hermano, que usted dé su ofrenda, si no tiene fe y no le cree a Dios de lo que Dios está haciendo en su vida, no le podemos agradar a Dios, hermano. Si en el momento de su prueba que hoy está pasando, quizás está pasando por enfermedades, aún los hijos se levantan, la familia se levanta, y si no mete a Dios en el asunto, hermanos, Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de eso. Es por eso que cuando no metemos a Dios en el asunto, hermano, me refiero a que el hombre empieza a actuar en sus propias fuerzas. El hombre empieza, hermano, a actuar en sus propios razonamientos. Quiere, hermano, actuar como antes en el mundo lo hacía. Porque en el mundo le salió algo, hermano, y lo solucionó. Entonces, en el camino del Señor quiere traer lo mismo, las mismas estructuras humanas, hermano. Quiere traer las mismas capacidades humanas que en el mundo lo hacía. Pero hoy, hermano, en el Señor tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. Y tenemos que en ese momento de prueba, hermano, circunstancia, hablar primero con Dios. Tenemos que primeramente pedirle dirección al Señor. Entonces, la fe, ¿qué va a hacer, hermanos? Va a romper barreras en nuestras vidas. Va a romper circunstancias en nuestra vida. Entonces, en Génesis, hermano, cuando Dios creó al hombre, Dios hizo a imagen y semejanza, hermano. Es como que el padre tiene a su bebé, lo carga a su bebé, y el bebé se parece al padre. Entonces, el padre, ¿cómo se siente? Se siente alegre, hermano, porque su generación se está pareciendo a él. Se siente contento. Se siente, hermano, el padre más gozoso de la tierra. Se siente, hermano, el lleno de alegría el padre, porque su hijo se parece a él. Imagínense, amados hermanos, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él. ¿Cómo se sentía el padre? El padre, hermano, se sentía alegre. El padre se sentía, hermano, con ese amor. Dice la Biblia que él se paseaba por Edén y hablaba con el hombre. Hermano, le dio todo para que pueda alimentarse, hermano. Le dio todo porque el padre amaba a la creación y hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado, hermano. Entró el pecado. ¿Y el pecado qué hace? Deforma al hombre, hermano. El pecado que hace, daña la semejanza del hombre, daña el comportamiento del hombre. El pecado hace que el hombre se endurezca su corazón y ya no le crea a Dios. Es por eso que hoy en día, hermano, muchas veces vemos gente que estaba en el Señor y ahora, hermano, no lo está, y que dice, Dios nunca hizo nada, que dice, Dios
Dios nunca resolvió mi problema. Es por eso que yo me aparté. Hermano, no es que Dios nunca resolvió el problema, es que nunca aprendieron a creerle a Dios, hermano. Porque creerle a Dios no es solamente de un día, de una semana, de un mes. Creerle a Dios, tenemos que saber que para Dios un día es 1000 años. Y 1000 años es como un día, hermano. No sabes cuándo o qué día o qué mes se va a hacer el milagro, pero tenemos que vivir creyendo a Dios. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Entonces, tener fe es activar las promesas de Dios, hermanos, que tiene para nosotros. El tener fe es que cuando hoy no estás viendo nada, le empiezas a creer a Dios. El tener fe es que si tu milagro todavía no lo tienes en tus manos, sigue creyendo a Dios. Sigue sirviendo a Dios, sigue alabando al Señor, sigue adorando al Señor, sigue exaltando su nombre, porque para el que cree, todo es posible, hermano. Para el que cree, todo es posible. Eso es fe, iglesia. Es creerle a Dios, es agarrarse de las promesas de Dios. Si estás pasando, hermano, problemas aún familiares con tus hijos, ¿qué tienes que activar? La palabra de Dios. Tienes que activar las promesas de Dios. Señor, tú me has prometido, cree en el Señor Jesucristo, será salvo yo y mi casa. Tienes que activar esa palabra. Es por eso, iglesia, que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, hermano. Tenemos que activarnos en la palabra de Dios. Tenemos que creerle, hermano, en las promesas de Dios. Cada circunstancia que estás pasando, iglesia, tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que declarar. Si estás pasando por problemas con tu familia, ¿qué tienes que hacer? Señor, mi casa será salva. Si estás pasando problemas financieros, ¿qué tienes que decirle? Señor, tú eres Jehová mi proveedor, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Entonces, no es en conocimiento humano, no es, hermano, la multiplicación de la tierra, no, sino es la multiplicación del cielo, hermano. La multiplicación del cielo es que cuando hoy no tienes nada, mañana lo vas a tener. La multiplicación del cielo es que cuando hoy no tienes nada, Dios está obrando. Es por eso, hermano, que el hombre no entiende muchas veces esto. Y esto pasa a cualquiera, y eso me pasó a mí. Me pasó, hermano, en el momento de prueba, circunstancia, que cuando la barca, hermano, está a tope, hermano, y la barca como que se está hundiendo, las olas están, hermano, cada día más subidas, hermano, la marea está alta. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que creerle al Señor. Y ahí es cuando yo le decía al Señor, a pesar de las pruebas que estoy pasando, de las luchas que estoy pasando, a pesar de que no vea nada hoy, Señor, pero yo te seguiré sirviendo, yo te seguiré alabando, a pesar de que tenga un dolor tan fuerte, Señor, a pesar de que aún mi carne no sienta alabarte, Señor, mi espíritu te va a alabar, mi alma te va a alabar, yo te voy a alabar. Y ahí cuando empezaba, iglesia, a alabarle al Señor, empezaba a adorarle al Señor, y la fe se me iba activando, hermano. Y de lo que el Señor estaba haciendo, iglesia, ahí es cuando vi la promesa de Dios, hermano. Ahí es cuando usted y yo podemos ver la promesa de Dios, pero cuando esperamos en Él. La Biblia dice en Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová, hermano, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Lo que estamos hablando hoy, hermano, es vivencia diaria. No estamos hablando una fábula, no estamos hablando un cuento, estamos hablando de lo que estamos pasando hoy, estamos hablando de que estamos esperando algo de Dios, estamos hablando, hermano, que si tú no le crees a Dios, nada va a suceder, porque la Biblia dice que el que tal haga no recibirá cosa alguna del Señor, hermano. Si nosotros estamos dudando de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, iglesia, tenlo por seguro que se va a atrasar la promesa de Dios. Tenlo por seguro que la promesa de Dios, en vez de acercarnos, se va a alejar. Por eso, iglesia, que en esto del huerto de Edén, cuando el Señor crea al hombre, lo crea con un propósito, de que el hombre siempre viva con Dios, de que el hombre siempre esté de ahí con Dios, hermano, hablando con Dios. Pero pasó, hermano, que el hombre peca en contra de Dios. El hombre no le creyó a Dios. ¿Y a quién creó? ¿A quién creyó más?
a la voz del diablo, hermano. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Aquí están todos los árboles. Te lo he dado para ti, puedes comer, puedes deleitarte en ello. Puedes saborearte su fruto. Pero el hombre, hermano, obedeció más a la voz del diablo. Y hoy, ¿cuántos están viviendo así, hermano? Hoy, ¿cuántos el Señor le ha prometido algo? El Señor le ha dicho, yo voy a traer a tus hijos, yo voy a traer a tu esposo, yo voy a traer bendición para tu hogar, bendición para tu trabajo. ¿Y qué viene? El enemigo. El enemigo viene así como le habló a Eva. Y el enemigo viene y dice, no, tus hijos nunca van a venir. Mentira, tu esposo nunca va a venir. Tu milagro nunca va a venir. Y ahí el hombre, ¿qué hace? Empieza a claudicar en los pensamientos. Ahí el hombre empieza a dudar de lo que Dios puede hacer, hermano. Ahí el hombre empieza a su fe a bajarse. Es por eso que esto le pasó en Huerto de Edén, hermano. Y el Señor hoy está hablando con su creación nuevamente. Hoy el Señor está hablando con su remanente, de que le creamos a Dios, hermano. Y si el diablo viene a acusarnos, el diablo viene a poder darnos, hermano, lo reprendamos en el nombre del Señor. Él no tiene parte ni suerte, hermano. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor, hermano. No pueden prevalecer. El diablo no puede prevalecer, hermano, con la iglesia. Los demonios no pueden prevalecer contra la iglesia, porque lo que Dios te ha prometido, Él lo va a hacer, hermano, conforme a la voluntad de Dios. Esperen Dios, hermano, que alcanzaremos, hermano, alcanzaremos la promesa de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Así que creamos al Señor, iglesia. Mire, hermano, en el huerto de Dios, en el huerto de Edén, Dios se paseaba. Adán no tenía barreras, hermano. Adán no necesitaba tener fe porque lo estaba viendo al Creador. No necesitaba, hermano. Pero cuando el hombre peca, ¿qué hace? Ahí viene la separación. Ahí, hermano, es cuando el hombre tiene que activar la fe. Hoy tenemos que activar la fe, hermano. ¿Y qué es una barrera, hermano? La barrera es una separación entre dos puntos. Es acortar o reducir. Es decir, hermano, que cuando el hombre peca se puso una separación. La barrera, hermano, no te permite ver al otro lado, hermano. El obstáculo no te va a permitir ver al otro lado. No te va a permitir, hermano. El obstáculo, hermano, no te va a permitir a visualizar lo que Dios te ha prometido. Entonces, ahí donde el hombre tiene que activar la fe. ¿Y qué es la fe, hermano? Es la convicción basada en el oído. Viene de la palabra griega pitis. Entonces dice, para yo tener fe, no necesitamos ver, hermano, sino necesitamos creerle al Señor y oír. Ojo, hermano, porque si nosotros creemos a Dios, hermano, y oímos lo que Dios ya nos dijo, hermano, tenlo por seguro que Dios está obrando con poder. Y yo creo que más de uno de nosotros los que estamos aquí hemos podido ver la gloria de Dios, hermano. Hemos podido ver, hermano, las bendiciones de Dios. Hemos podido ver, hermano, cómo Dios obra. Hemos podido ver, hermano, cómo Dios responde. Nosotros, hermano, hemos podido ver cómo cuando nosotros le estábamos pidiendo algo de parte de Dios, una bendición, y Dios, hermano, cómo nos responde. Hemos podido saborear eso, hermano, de parte de Dios. Pero tenlo, hermano, por seguro que si nosotros bajamos espiritualmente, hermano, si nosotros dejamos de creerle al Señor, hermano, se va a tardar tu promesa. Se va a tardar lo que Dios te quiere dar, hermano. Y cuando hablo de eso, estoy hablando, hermano, en dudar de Dios, en bajar espiritualmente, hermano. Porque hoy, hermano, el hombre, ¿qué es lo que hace? Hoy la iglesia está, hermano, tan conformada. Y, hermano, está viviendo un evangelio de light, que le está pidiendo algo de parte de Dios y ellos están sentados, hermano.
y ellos no están haciendo nada para Dios. Ellos piensan que es como que tú agarras el microondas, pones ahí tu comida, machucas un par de botones y la comida se calienta automáticamente. Y pensamos que Dios es así. Pensamos que lo podemos manipular a Dios. Pensamos que Dios es como un microondas y podemos machucar y Dios automáticamente responde. No, iglesia. Nosotros tenemos que cada día sacrificarnos en Dios. Tenemos que gastarnos en Dios. Tenemos que servirle al Señor. Tenemos que estar aclamando, orando, sirviendo al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque todo sacrificio tiene su recompensa, hermano. Todo sacrificio que tú hagas en la tierra, en el cielo, hermano, la atmósfera va a estar moviéndose. Lo que tú hagas en la tierra, iglesia, en el cielo se va a estar hablando, hermano, por tu bendición ya. Lo que tú hagas aquí en la tierra, Dios ya estará mandando, hermano, las bendiciones para tu hogar, para tu familia, para tu trabajo, hermano, para tu vida espiritual. Pero es tiempo que la iglesia se levante, hermano, con poder. Es tiempo que la iglesia, hermano, se active la fe de Dios. Es tiempo, hermano, que, hermano, nos sacudamos, hermano, de la conformidad. Nos sacudamos de la tibieza, hermano, y activemos en oración, iglesia. Nos activemos en ayuno. Nos activemos en silicio, hermano. Nos activemos, hermano, en evangelismo. Nos activemos, hermano, en predicar la palabra. Nos activemos, hermano, en toda la obra de Dios. Porque cuando usted y yo trabajamos para Dios, Dios se va a estar obrando, hermano, en nuestro milagro. Dios va a estar obrando, hermano, en nuestra familia. Cuando dejamos y decimos al Señor, Señor, te dejo mi familia en tus manos. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Señor, yo me encargo de servirte, Señor, y tú obra en mi familia. Entonces, Señor, yo me encargo en predicar la palabra y tú obra en mi trabajo. Señor, yo me encargo de buscarte cada día y yo te pido que tú obres en mi esposo, en mis hijos. Esto es, hermano, la fe. Esto es la fe que tenemos que activar. La fe no es estar sentado esperando, hermano, que llegue la bendición. La fe es estar, hermano, en movimiento, sirviendo al Señor. La fe es que tú te actives en Dios. La fe es que tú, hermano, te levantes con una unción nueva. Si antes orabas, hermano, 1 hora, pues ahora actívate más, hermano, en oración. Si antes ayunabas, hermano, un día a la semana, actívate, hermano. Métete en Dios. Porque cuando te metes en Dios, hermano, para aquel que le cree a Dios, hermano, aquel que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le haya. Mientras tú más te activas en fe, más te acercas a Dios. Y le vas a creer, hermano, que le hayas al Señor. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno no se acerca a Dios? ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Cuando usted y yo no nos acercamos a Dios, tenlo por seguro que la fe se va a debilitar. Y ahí es donde el hombre empieza a dudar y empieza a decir, Señor, ¿tú crees que lo harás? Señor, ¿tú crees que obrarás en mi trabajo, en mi esposo, en mis hijos? ¿Tú crees que obrarás en mi familia? Y ahí donde empezamos a decaer espiritualmente, hermano. Y paso siguiente a eso viene el diablo, hermano. Poniendo que desánimo, diciéndote Dios nunca lo va a hacer. Ya deja de orar. En vano estás ayunando, dice el diablo. En vano estás aclamando. Mira, llevas ya 3 años, 4 años aclamando y nada. Y nada. No ves resultado de Dios. Mira, ya deja la oración. Mira, ya deja de obedecer a Dios. Pero el diablo, hermano, es un mentiroso. Él es padre de mentira. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor está obrando a tu favor, hermano. Y tenlo por seguro que cuando el diablo más se levante, es que está usando todas sus armas, hermano, porque ya no le falta nada. Porque ya no le falta nada, lo que Dios ya está en camino por tu bendición, hermano. Tenlo por seguro que cuando el diablo, aún tu familia, tu esposo, tus hijos, más se levanten, hermano, más se pongan rebeldes, es porque el diablo está usando ya todas sus armas que le quedan, hermano. Y ahí donde tenemos, hermano, que sacudirnos y levantarnos en el nombre del Señor. Levantarnos en el nombre del Señor, hermano. Levantarnos en el nombre del Señor y activar la fe en Dios, hermano. Tenemos que saber esto, que cuando el diablo más se levante es porque ya está
vendrá pronto tu bendición, hermano. Yo no sé si ahora el diablo se está levantando en tu familia, hermano. Yo no sé si ahora, hermano, aún en tu trabajo las finanzas están bajas. Yo no sé si ahora, hermano, aún tu esposo, tus hijos, hermano, están más rebeldes que el diablo, hermano. Pero el Señor está obrando, hermano, a tu favor. Créale a Dios. Créale a Dios, hermano. La Biblia dice en Jeremías 33:3, hermano: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios, hermano. Clámale al Señor, pero clama con fe. No le clames, hermano, dudando nada, hermano, porque si dudas, eres semejante, dice la Biblia, a la onda del mar, que se arrastra de una parte a otra, y no esperes que recibirás cosa alguna del Señor, hermano. Tienes que creerle al Señor y tenemos que creerle al Señor. En este tiempo, iglesia, en este tiempo, nosotros todos estamos viviendo por fe, ¿verdad? Aún en este tiempo de pandemia, hermano, todos estamos viviendo por fe. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos activado la fe, hermano, ni usted estuviera aquí ahora. Ni usted estuviera aquí ahora. Porque la fe es el decir: Señor, yo me voy a tu casa porque sé que voy a escuchar tu palabra. Mire, hermano, el mundo no tiene fe. ¿Y el mundo qué hace? Se va a las discotecas, hermano. Y ellos no tienen preocupación en contagiarse. Ellos lo que quieren es mover el esqueleto nomás, satisfacerse sus deleites, satisfacerse, hermano, su carne. Pero imagínese usted, hermano, teniendo la fe, teniendo, hermano, la fuerza de Dios, teniendo la promesa de Dios, usted no venga al culto, hermano, imagínese. Usted se quede, hermano, sentadito en su casa. No que por aquí veo la prédica por el Facebook, hermano. No, hermano, mientras usted tenga la capacidad de venir, hermano, venga aquí. Venga, escuche la palabra de Dios. Venga, llénese de Dios. Venga aquí, alabe al Señor, hermano. Usted me puede hablar, hermano, cuando ya no pueda ni caminar. Bueno, se le entiende, pero cuando usted tiene, hermano, opción a caminar, opción a venir, hermano, ¿qué esperas? Tienes que venir aquí, hermano, a la casa de Dios. ¿Qué esperas? Tienes que venir a alabar al Señor aquí, hermano. ¿Qué estamos esperando? Ese es activar la fe de Dios. Es decirle al Señor: yo voy a tu casa y tú eres mi guardador. Tú eres mi protector. Tú eres aquel que me guarda. Tú enviarás a tus ángeles, Señor. Yo no me voy ni a un baile. Yo no me voy ni a una discoteca. Yo me voy a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que vive y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Nosotros, hermanos, venimos a alabar al Señor y activar nuestra fe en Dios, hermano. Por eso que en esos tiempos, yo lo que le estoy hablando, hermano, lo que estoy pasando ahora también, activar la fe en Dios. Yo le decía al Señor orando, le decía al Señor, por más que hoy no pueda ver con claridad el milagro, no pueda ver, Señor, pero yo te creo a ti. Por más que se están levantando obstáculos, se están levantando barreras, hermano, es por eso del tema de hoy. Porque si yo lo estoy pasando, yo creo que más de uno también lo está pasando hoy. Yo creo que si yo lo estoy viviendo, también más de uno lo está viviendo hoy, hermano. Y Dios, hermano, está obrando. Dios hoy te está dando una palabra y te está diciendo: quiero que me creas a mí. No creas a tu conocimiento, no creas a tus capacidades. Deja a un lado eso y créame a mí. Y créeme a mí, dice el Señor. Entonces yo le decía al Señor: Señor, no tengo esto, no tengo aquello, pero contigo lo tengo todo, le decía el Señor. No puedo tener esta provisión que me falta para esta situación, no puedo tenerlo ahora. Pero, Señor, tu palabra dice que tú eres dueño de la plata y del oro. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Tu palabra dice: pedid se os dará. Entonces yo le dije al Señor: Señor, tu palabra dice eso, yo te voy a servir a ti, yo voy a buscarte a ti, yo voy a gastarme en ti, porque tú ya obrarás a mi favor, le decía el Señor. Y ahí donde se rompió toda barrera, hermano, de incredulidad, ahí donde se rompió toda barrera, hermano, toda barrera de desánimo,
por más que el diablo venga a atacar tu vida, iglesia, aún hermanos familiares, aún vecinos que te digan, mira, tu hijo está así, tu hijo le he visto así, tu hijo nunca va a cambiar, mira, tu hijo sigue peor, mira, tu esposo sigue peor. Hermano, no le creas a las mentiras del diablo, hermano. Créele las promesas de Dios. Créele, hermano, que él va a ser un profeta de Dios. Créele que él va a ser un evangelista de Dios. Créele que él va a ser un pastor, un apóstol, hermano, una profeta de Dios. Créele la palabra de Dios, hermano, porque para el que cree, todo es posible, hermano. Pero no solamente, yo no me baso, hermano, en decir con palabras creerle. El creerle es más allá de esta palabra, hermano. El creerle es que tú dediques tu vida a Dios. El creerle es que tú te desgastes en Dios, hermano. El creerle no es que yo diga, mi hijo va a ser un profeta de Dios y yo no hago nada para Dios. ¿Por qué? Porque él tiene que ver testimonio. Él tiene que ver una mujer de oración. Él tiene que ver un hombre de oración. Él tiene que ver que cuando se acerca a ti, él sienta la unción de Dios. Él sienta el amor de Dios. Él sienta la paz de Dios. En que cuando tú le digas, hijo, tú vas a ser un profeta de Dios, él te diga, no sé lo que me pasa, pero está ardiendo mi corazón en Dios. No sé lo que me pasa, pero estoy teniendo sueño, revelación desde que tú me lanzaste esta palabra. ¿Por qué? Porque tú estás cada día orando al Señor en lo secreto. Y cuando tú oras en lo secreto, Dios te recompensará en público, hermano. Dios te va a recompensar en público. Y tenemos que creerle al Señor. Es por eso yo le decía en estos tiempos, hermano. En el tiempo le decía al Señor, yo quiero activar mi fe. Yo quiero romper toda barrera. Y le empezaba a clamar al Señor. Y el diablo siempre tiene sus emisarios, hermano. El diablo siempre va a usar a personas. Y venían a decirme, pero ahora no tienes nada, ¿qué vas a hacer? Y me decían, mira la situación como está, ¿qué vas a hacer ahora? Mira, no tienes el dinero suficiente. Entonces, ahí yo me fui a los secretos de Dios, hermano. Ahí yo me fui a orar al Señor. Y le decía, Señor, si estoy contigo lo tengo todo, Señor. Yo le decía al Señor, Señor, yo he creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que dice la Biblia, en un Dios que dice la Biblia, hermano, y quiero que usted se grabe esto, en un Dios que dice la Biblia, que no he visto justo desamparado, dice el Señor, hermano, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia, hermano, bendiga el pan. Es por eso, iglesia, que nosotros, hermano, tenemos que activarnos en Dios, porque hasta el día de hoy no hay un justo desamparado, iglesia, no hay un justo desamparado. Por más que el diablo, hermano, venga a meterte duda, desánimo, que tú no tienes nada, hermano, la Biblia dice que no hay un justo desamparado. Créele a Dios, cree lo que Dios va a hacer, hermano. Esa es fe, hermano. Ese es activar la fe en Dios. Es movernos, hermano. Es ser, hermano, activos en Dios. Es por eso que cuando te llaman a un servicio, hermano, ¿qué tienes que decir? ¿No puedo escuchar? Tengo que atender a mi esposo, escuché. A mis hijos, escuché. ¿Qué tienes que decir? Amén. Eso es activar fe, hermano. Porque la fe se basa en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tenemos que obedecer. Ojo, esto no es, como le vuelvo a repetir, no es algo automático. No es que usted se siente aquí en la iglesia y Dios le va a decir, bueno, ya te sentaste, toma tu recompensa. Así no obra Dios, hermano. Está equivocado, y por eso que hay gente que está equivocada así y se va de la iglesia. Porque dice, Dios nunca obró. Es que Dios nunca va a obrar a tu tiempo, hermano. Porque sabe Dios que si Dios te da y no está preparado tu corazón, te vas a perder, hermano. Vas a desperdiciar las perlas que Dios te va a dar. Pero cuando tú y yo estemos preparados en Dios,
tenlo por seguro que Dios te va a dar. Tenlo por seguro que Dios te va a decir, hija, aquí está por lo que tú años oraste. Aquí está por lo que tú te desgastaste en mí. Aquí está por lo que tú tanto doblaste rodillas. Aquí está por lo que tú tanto ayunaste en lo secreto. Aquí está. Pero es en el tiempo de Dios. Perseveremos, iglesia. Perseveremos, creemos a Dios con todo nuestro corazón. Eso es activar la fe en Dios. Eso es servirle al Señor, iglesia. Entonces aquí en Génesis, hermano, estaba hablando todo lo que es de la creación de Dios. Una de las cosas más curiosas, lo que pasó, hermano, en Abraham, ¿verdad? En Génesis 12:1, vean lo que dice la Biblia. Génesis 12:1, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Algo muy curioso, hermano, que cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La pregunta es, nosotros lo podemos leer así y le podemos decir, gloria a Dios, mira, salió, obedeció a Dios. Pero no solamente fue eso, hermano. Mira, algo muy curioso es que Dios le dijo, sal, vete de tu tierra y tu parentela. Pero no le dijo un lugar específico que Abraham se iba a ir. No le dijo, te vas a salir y te vas a ir a tal lugar, vas a quedarte en tal lugar y yo te voy a proveer en tal lugar y vas a tener la comodidad en tal lugar. No le dijo eso. Le dijo solamente, sal de tu tierra y de tu parentela, y se acabó ahí. Y esto pasa con muchos de nosotros, hermano, que el Señor nos da una directriz, una demanda. ¿Y qué hacemos? Le empezamos a cuestionar a Dios. Le empezamos, hermano, a hacer tantas preguntas a Dios. Y le decimos, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer? ¿O por qué me has dado esta demanda a mí? Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si sucede esto, hermano, eso no depende de nosotros. Si Dios te dio una palabra es porque Dios te va a respaldar, hermano. Si Dios te dijo sal, tienes que salir, hermano. Y si tú dices, Señor, ¿a dónde? No es, hermano, el lugar, es que Dios te va a respaldar en tal lugar, hermano. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham no le dijo, Señor, ¿a qué tierra? Muéstrame primero tú. No le dijo eso. No le dijo, Señor, si tú no me muestras primero, yo no voy a ir. ¿Cómo voy a salir con mi familia y todo? Abraham no dijo eso, hermano. Es por eso que cuando el Señor te da una demanda, una directriz, hermano, no le preguntes nada, hermano. Ya no le preguntes nada. Si Dios habla a través de tu pastor, habla a través de tu discipulado y te dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tenemos que decir, iglesia? Ya está grabado ya. Cuando el discipulador del pastor diga algo, te va a enseñar el video, te va a decir, tú dijiste amén. Así que obedezcamos a Dios, hermano. Amén. Entonces, hay que ser como Abraham, hermano. Si te dan una demanda, ya no le digas, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero y esto? ¿Pero y aquello? Hermano, si Dios está hablando, obedece. Si Dios te está diciendo algo, ya no preguntes por qué, porque Dios sabe el por qué. Dios sabe por qué lo hace, hermano. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios, hermano, son pensamientos de bien para el hombre, no de mal, hermano. Si Dios está hablando algo que tienes que hacer hoy, quizás ya te habló ya, quizás ya te ha hablado hace meses o días recién de algo que tienes que hacer o algo que tienes que dejar y no lo estás haciendo, hermano. Tienes que examinarte ahora. Y si tú no lo estás haciendo por tantas preguntas que le haces a Dios, Señor, pero me han dicho que tengo que dejar esto,
y yo no entiendo por qué, y así te pasas meses, hermano. Y estás, ¿qué? Atrasando las promesas de Dios. Porque sabe Dios que mientras cuando tú obedeces, llega la promesa, hermano. Porque toda obediencia trae bendición, hermano. Toda obediencia, toda sujeción trae bendición, iglesia. Amén. Por eso que lo mismo que estamos pasando, yo lo pasé, iglesia. A mí el pastor me dijo, haz esto. Yo dije, me dolió, sí. ¿A cuántos hermanos les duele? Que somos humanos, ¿verdad? Nos duele. Y la carne, hermano, está ahí, como que quiere retorcerse, hermano. Pero yo le dije, me salió primero un amén chiquito. Amén, le dije. El pastor me dijo, no te escucho. Amén. Amén, le dije. Y ahí en el proceso de Dios, hermano, en el proceso de Dios, al principio yo no lo entendía. Yo decía, Señor, pero ¿por qué me han dado esta demanda, Señor? Ya pasó un mes, ya pasó 2 meses. Y al culminar, pude ver la mano de Dios, hermano. Pude ver la promesa de Dios. Y hoy, hermano, entiendo que fue voluntad de Dios, hermano. Hoy entiendo que si no hubiera obedecido, nada hubiera sucedido en mí, hermano. Hoy entiendo que si yo no hubiera dicho amén, hermano, hubiera estancado la bendición de Dios, hermano. Es por eso, iglesia, si Dios te ha hablado algo que tienes que hacer, hazlo, hermano. Porque ahí está tu bendición. Por más que ores, por más que ayunes, por más, hermano, que te tires al piso, por más, hermano, que te hagas cadenas de ayuno, si no obedeces primero lo que Dios te ha dicho, no hay bendición, hermano. Se acabaron los amenes. Porque el de decir, yo tengo fe, le creo a Dios, clama a mí, yo te responderé, amén, salta, rompe el techo y todo. Pero cuando hablamos de obediencia, se acaban los amenes. Ahí dice, ahí ya no te metas, con eso no te metas. Mete con todo, pero de que obedecer a lo que Dios me ha dicho, ahí ya no hay. Estás chocando conmigo. Amada iglesia, recuerda que Dios ya tiene una palabra determinada para ti, hermano. De ti depende tu generación. De ti depende tu familia. De ti depende, hermanos, tus provisiones. De ti depende. Es como a mí me dijeron una palabra. De ti depende que tu familia venga a Cristo. Si tú te desanimas, te apartas, tenlo por seguro que todo se va abajo. A mí me dijeron esta palabra hace 8 años, hermano. Y esta palabra siempre lo tengo presente, que cuando el diablo viene a atacar mi vida, yo le digo al diablo, vete, Satanás, en el nombre del Señor, vete en el nombre de Jesús, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me da una palabra y Dios ha dicho que lo de mi casa serán salvos, mi familia será salvo. Y si el diablo, hermano, está poniendo ahora dardos en tu mente, activa tu fe, hermano. Y dijimos, activar la fe es obedecerle a Dios, es servirle al Señor, es desgastarte en Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy para Dios? ¿Lo estamos desgastando en Dios? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos, hermano, poniendo en primer lugar al Señor, hermano? ¿Lo estás haciendo? Amén. Yo, amén. Amén. A ver, diga muy fuerte, amén, hermano. ¿Lo estamos haciendo? Entonces dice aquí, hermano, en estos tiempos, hermano, en estos tiempos la incredulidad está avanzando fuertemente. Y más ahora en tiempo de pandemia, hermano. La incredulidad hermano, está llevando a bastante. ¿A cuántos hermanos no se han apartado del Señor? ¿Cuántos hermanos dejaron de creerle al Señor? ¿Cuántos hermanos retrocedieron por no creerle a Dios, hermano? Entonces, en San Juan 11:21, mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. En San Juan 11:21, ya estamos terminando, ya se acaba el tiempo, gloria a Dios. San Juan 11:21, dice la palabra de Dios, iglesia:
Dice la palabra de Dios. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira esta palabra, hermano, que Marta le dijo a Jesús. Mira esta palabra que Marta le estaba diciendo al Creador, hermano. Le estaba diciendo al que puede resucitar muertos, al que, hermano, puede restaurar la vida del hombre, al que puede traer paz, gozo. Le estaba diciendo: si hubieses estado aquí, hermano, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas Martas hoy, hermano, están diciendo al Señor esto? Hoy, ¿cuántos, hermano, en estos tiempos le están diciendo a Dios: no puedes hacer nada con el problema que tengo? Señor, ¿por qué no obraste así en mi familia? ¿Por qué no obras así? Señor, ¿por qué no traes a mis hijos así? ¿Y por qué esto así? Marta le dijo: Señor, si hubieses llegado antes. Y mi hermano, ¿con quién estaba hablando? Con aquel hermano que tiene los tiempos perfectos, con aquel que sabe que hoy día no es sino mañana, con aquel hermano que sabe que tu bendición va a llegar. Entonces Marta dijo: si hubiese, Señor, llegado antes, mi hermano no había muerto. Entonces, ahí, amada iglesia, el Señor hizo algo muy hermoso, hermano. ¿Qué hizo? Sacó a Lázaro, hermano. Sacó al obstáculo que, hermano, hay muchas barreras que se han vuelto, hermano, como Lázaro. Hay en medio de nosotros Lázaro, hermano, que son obstáculos para lo que Dios te ha prometido. Porque Marta abogó ahí por su hermano y le dijo: si hubiese estado antes. Entonces estaba abogando, ¿por qué? Porque había muerto Lázaro. Entonces hay bastantes obstáculos que Dios tiene que derribarlos, hermano. Que Dios tiene, hermano, que llevarlos, hermano, al piso. Es por eso, iglesia, que nosotros como hijos de Dios tenemos que creerle al Señor, hermano. Ya no le preguntemos así como Marta: Señor, si hubiese llegado. No, hermano, tenemos que decir al Señor: Señor, obra conforme a tu voluntad, obra conforme a tu propósito. Mientras yo estoy sirviéndote, tú vas a obrar conforme a tu voluntad. Eso es, hermano, la soberanía de Dios. Eso es decirle al Señor: Señor, te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Entonces, hermano, la fe hace eso, hermano, en vida cristiana. Así que si estamos pasando por problemas, por pruebas, activemos nuestra fe, hermano. La fe, hermano, quiero decir algo. Los demonios, los ángeles, aún Satanás, hermano, aún los 24 ancianos, ellos en esos tiempos no necesitaban fe, porque ellos veían a Dios, ¿verdad? Los 24 ancianos, hermano, ven a Dios y lo adoran a Dios. Ellos no necesitan tener fe porque lo están viendo al Señor. Pero hábleme de usted, hermano. Hábleme de usted, que aún usted en su prueba, en su lucha, aún con el cuerpo, hermano, que se aqueja de enfermedad, usted dice: alma mía, alaba a Jehová. Ojo, hermano, los 24 ancianos lo ven y le adoran, pero nosotros no lo vemos, pero le adoramos al Señor, hermano. Nosotros no lo vemos, pero le decimos: Señor, no te veo, pero sé que estás obrando a mi favor. Y ahí, hermano, donde se activa la fe en el Hijo de Dios. Dios sabe, hermano, imagínense, Dios le dio la bendición a ellos de no pasar por lo que nosotros estamos pasando. Los 24 ancianos no se enferman. Los 24 ancianos no tienen problemas financieros, hermano. Los 24 ancianos no necesitan, hermano, aún poder orar por sus hijos que están perdidos. Y ellos le adoran al Señor. Yo me imagino, iglesia, que cuando usted
dentro a su aposento, hermano. Yo imagino que cuando usted, hermano, está de rodillas y empieza a derramar sus lágrimas, hermano, delante del Padre Celestial, y le empieza a alabar y le empieza a adorar al Señor. Yo imagino, hermano, que el Señor, hermano, para, hermano, ahí y le dice a los 24 años: mira, ellos no me ven y me están adorando, ellos no me ven y me están creyendo, ellos no me ven y me están alabando, hermano. Le está diciendo: mira, ustedes me ven y me adoran, pero ellos no me ven y me adoran. Es por eso, iglesia, que eso es la fe. Tenemos que activar la fe. Dios, hermano, está atento a nuestras oraciones, hermano. Dios no es deudor de nadie. Dios, todo lo que haces para Dios, hermano, Dios lo tiene apuntado. Así como cuando uno peca en contra de Dios, Dios lo tiene todo apuntado. Dios lo tiene ahí escrito. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, hermano. A un Dios que no perdió ninguna batalla. No hay demonio, no hay diablo, no hay nada, hermano. No hay nada que no va a ser obstáculo para lo que Dios nos ha prometido, hermano. Porque cuando Dios habla algo, así los demonios se metan, nada va a parar a lo que Dios te ha prometido, hermano. Nada va a parar a lo que Dios ya te ha dado esa palabra, hermano. Pero activa tu fe, hermano. Pero sírvele a Dios. Pero obedece a Dios, hermano. Eso es fe. Entonces, iglesia, aquí cuando habla, hermano, cuando hablamos de fe, iglesia, viene la otra contraparte, que es la duda. Y la duda viene por el conformismo del cristiano, hermano. Viene porque el cristiano se conformó y empieza, hermano, a ser un cristiano pasivo. A un cristiano que dejó la oración ya y dejó de creerle al Señor y ya no está como el primer día aclamando por su bendición, hermano. Aclamando por su milagro. Hermano, Jacob luchó con el ángel, hermano. Y Jacob le dijo: tú no te vas de aquí hasta que me bendigas. Yo no te voy a soltar. Yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, hermano. Así que tenemos que estar en guerra, hermano. Amén. Amén. Así que el obstáculo, hermano, el desánimo te va a meter a la cueva, así como Elías. Elías, cuando escuchó que Jezabel lo iba a matar, Elías dice que se escondió, hermano. Y ya no quería saber nada de Dios, hermano. Y eso pasa, hermano, que cuando el diablo te atemoriza, cuando el diablo te dice: tus hijos nunca van a cambiar, tu familia nunca va a cambiar, tú nunca vas a recibir el milagro de Dios. Y ahí donde empieza el hombre aquí a meterse a la cueva, hermano. Empieza el hombre a conformarse. Pero, amada iglesia, va a venir Dios, hermano. Va a venir Dios y te va a decir: para el que cree, todo es posible, hermano. Para el que cree, todo es posible. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y vamos a declararle, hermano, esta palabra al Señor. Vamos a declarar esta palabra, hermano. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a declarar la palabra. Vamos a, hermano, a activarse en Dios. Vamos a decirle al Señor: tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a declarar, hermano. Yo quiero que hoy usted levante su voz y empiece a declarar la palabra, hermano. Empieza a declarar. Si estás pasando un problema familiar, o financiero, o un milagro, empieces a declararle la palabra y diles: créele a Dios. Créele a Dios, dile: Señor, yo declaro esto, yo declaro aquello, yo declaro que van a ser salvos, yo declaro que mi milagro ya está en camino, yo declaro esta palabra, yo declaro esta palabra, Señor, yo declaro esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos victoria. Levanta tus manos ahí, iglesia, levanta tus manos ahí. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve con poder. El Espíritu de Dios se mueve con poder en esta mañana. En esta preciosa mañana. Hoy el Señor te ha hablado y te dice: cree en mí, que yo obraré conforme a mi voluntad, dice el Señor. Sal de la cueva.
Sal de tu conformidad y empieza a activarte en mí, dice el Señor. Levanta tus manos ahí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí. Dile al Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás, Padre, en lo que harás, Señor. Levanta tu voz ahí. Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe, Señor, toda gloria. Recibe toda gloria, levanta tu voz. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda honra, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos.